Sí, bueno, no me sorprende, Carmen, porque revela el profundo pragmatismo del gobierno estadounidense, dispuesto en el caso del Bicentillo de proveer inmunidad y protección a un grupo de malosos con tal de obtener información necesaria con la cual perseguir a otros. Creo que ha formado parte de una estrategia estadounidense que se ha utilizado en muchos otros ámbitos, en muchos otros casos. Y aquí lo fascinante será en qué medida podrán probar las acusaciones que están poniendo sobre la mesa, Carmen. Sin duda. Sergio, ¿qué piensas? Contextualizo esta información en la historia de las relaciones México-Estados Unidos en temas de seguridad. Lo que estamos viendo en los últimos años, de hecho, es un viraje monumental al lugar que ocupa México en la agenda de riesgos estadounidense, lo cual podrá parecer trivial y una frase irrelevante, pero es fundamental que entendamos a la brevedad posible cuál es el lugar que tenemos y cuáles son los planes de contingencia que tiene el gobierno de Estados Unidos, sea el Pentágono, la CIA, la DEA. Lo ejemplifico con una comparación. Tal vez el documento más secreto de Estados Unidos es el Plan de Defensa Continental, que es su plan para defender su territorio. En el de 1947, que obtuve en un archivo militar estadounidense, él dice con toda claridad, en unas 3 líneas, que en caso de guerra, era del 47, iba a empezar la Guerra Fría, y el supuesto era, en caso de guerra o conflicto, podemos contar con México. Eso era todo. Lo menciono porque a lo largo de los años me he seguido encontrando con documentos de archivos que confirman que Estados Unidos tomaba a México como algo dado. Es decir, que su frontera sur estaba pacificada. Ese supuesto fundamental lo parecieran estarlo modificando. Es más, me atrevo a proponerlo como una hipótesis casi cierta, con base en toda esta información que tenemos, que ha aumentado a niveles sin precedente, al menos desde la Revolución Mexicana, el lugar de México en la prioridad que tiene en la agenda de riesgos de la potencia militar. En ese sentido, aquí vienen 2 preguntas con una certidumbre. Primero, ¿cuáles son los objetivos últimos? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Porque si recordamos lo que decía Lorenzo, en la primera mitad del siglo XIX México estaba en una extrema debilidad, no México, la clase política, el país, y de eso se aprovecharon los Estados Unidos. Estos años están caracterizados, marcados por una extraordinaria debilidad de México, de su clase política. En ese sentido, aceptas la invitación que está haciendo el gobierno de Calderón y el aparato de seguridad de Calderón a los estadounidenses para que se involucren en los centros de mando, comunicaciones, ¿cuál es el significado que va a tener? Dado que el gobierno de México nos da, desafortunadamente, unas versiones absolutamente ridículas para explicar lo que está pasando, porque lo que nos dice Alejandro Poiré en su comunicado es una vergüenza. Vamos, no me explico cómo el Senado de la República no lo está citando en este momento para que explique y amplíe esa justificación infantil de que no van a utilizar armas. No, es vergonzoso. El comunicado del gobierno mexicano es una falta de respeto a la sociedad mexicana. Como si en el temas de inteligencia no se necesitan pistolas, es otra el control de información, y en ese sentido también nos marca la agenda a la sociedad interesada en estos temas, a los medios de comunicación, que debemos convertirnos en quienes aprovechan la información que existe para dar una explicación a la sociedad de el nuevo flanco, que es el flanco externo que se está abriendo en la guerra. Ya tenemos el flanco interno, ahora tenemos el flanco externo, y recurro a un concepto acuñado durante la Guerra Civil Española, el del
la quinta columna. Pues entramos en la recta final. Lorenzo Meyer, me gustaría escuchar tu punto de vista sobre esta parte que dice Sergio, el tipo de respuesta que da el gobierno mexicano al tipo de información que presenta The New York Times. Yo he llamado esto como una falta de respeto porque me quedo con lo que dice The New York Times y con lo que dice el gobierno mexicano. Si el New York Times dice que Estados Unidos está ampliando su función en la guerra sangrienta contra las organizaciones criminales, enviando nuevos operativos, nuevos operarios de la CIA y personal militar retirado hacia el país, y están considerando estos planes para desplegar contratistas privados para asuntos de seguridad, y bueno, pues todo lo que aquí hemos hablado, incluso de empleados americanos militares que se han apostado en la base militar de México. Si The New York Times está informando todo esto y si está diciendo que lo que pretenden es burlar la ley para incrustar a un equipo de contratistas estadounidenses en una unidad especial de la policía mexicana, si todo eso es lo que dice The New York Times, ¿cómo es posible que el gobierno mexicano le dé a la sociedad mexicana el tipo de respuestas que dio Poiré? El punto 8 dice: por consideraciones de seguridad nacional, el gobierno federal no se pronunciará sobre la veracidad o el contexto de la información publicada sobre estos esfuerzos. Lorenzo Meyer, ¿qué te dice? Me dice que en primer lugar a lo mejor usaste mal el tiempo, porque dices pretende es algo que en futuro puede suceder y puede no suceder. Tengo entendido por la lectura de lo de Ginger Thompson, que no es algo que se pretenda, es algo que ya está. ¿Lo de los contratistas? No lo de los contratistas. Todo lo demás está en presente y el de los contratistas es pretende buscar. Pero me quedó un poco como que pretende lo de los militares retirados, etcétera. ¿Qué manera más? Pues hay que ver que tienen imaginación. No, ahí lo dice en afirmativo, está hablando de efectivamente de que un pequeño número de agentes de la CIA y empleados americanos militares se han apostado en una base militar de México. Militares ahí lo dice. Retirados. Sí. Eso está, por eso digo que tienen imaginación. Entonces ya no, el carnet de estas personas ya no dice coronel fulano, sino dice ciudadano John Smith, que bueno, pues es un ciudadano y está allí. No creo que dejen entrar a muchos ciudadanos mexicanos a sus bases, pero en fin, ahí esa es la manera de darle la vuelta a la ley. El punto aquí es mandatos militares que no son formalmente militares, pero que para todo propósito práctico, pues sí lo son, porque fueron miembros del ejército norteamericano, tienen su formación, tienen sus lealtades, tienen su visión del mundo propia de los militares. Y el gobierno mexicano dice que no se pronunciará sobre la veracidad o el contexto de lo reportado. Dice que por seguridad. Es yo diría que son problemas de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, que es distinta a la seguridad de la nación, a la seguridad del gobierno y a la seguridad de los gobernantes. Son distintos niveles. Entonces lo que Poiré debió de haber dicho es que por razones de seguridad del gobierno de Felipe Calderón no nos dice en el embrollo en el que se está metiendo y nos está metiendo. El siguiente gobierno puede dar pasos distintos, pero no es seguro, y en cualquier caso ya están los compromisos hechos. Ahora, Carmen, quiero referirme a lo que preguntabas al principio del Vicentillo. Una posible explicación, si yo fuera el Chapo Guzmán, tampoco le creería mucho a los norteamericanos, es seguir la estrategia que se siguió en Colombia. En Colombia había dos carteles importantes, grandes, el de Cali y el de Medellín. Entonces la decisión fue usar a uno contra el otro en una primera etapa. Y cuando ya se logró acabar con uno de los dos, cuando se desmantela y se hace picadillo ese cartel, lo cual no quiere decir que se haya acabado con la producción de droga, pero sí con la fuerza de Pablo Escobar. Se disminuye la violencia. Entonces, ya que se logró eso, se voltean las cartas y se va contra el otro. Si
el plan es el Plan Colombia, bautizado como Iniciativa Mérida. Entonces está claro, se usa al más fuerte, en este caso al Chapo, al cartel de Sinaloa, contra todos los demás. Se le da todo el apoyo, ya que hipotéticamente se logre deshacerse de los Zetas, del cartel del Golfo, etcétera, entonces se puede voltear la maquinaria para deshacerse del Chapo. Como todavía no estamos en esa etapa, todavía los Zetas están funcionando, todavía el cartel del Golfo, el de Ciudad Juárez. Son 7, 8 carteles que están ahí. El de Michoacán, que ahora ya no se llama La Familia, sino Los Templarios, etcétera, el de Acapulco. Todavía estamos en el esquema colombiano, usando a uno para darle el golpe a los otros. Y sí es inteligente usar al más fuerte, al que tiene en su posesión la información sobre el resto, y dejarlo tranquilo. Es clarísimo que hasta ahora no se le ha hecho nada al Chapo, a lo mejor por la presión que se vaya a desatar en esta última etapa del gobierno de Calderón, entonces se verá obligado a darle el golpe al Chapo. Tengo mis dudas, pero no lo niego, es una posibilidad. En cualquier caso, sí se explica la decisión norteamericana en caso de que sea verdad, porque no es una innovación, es simplemente la aplicación en México de una fórmula que ya se usó en Colombia. Pues sí, y ahí está el tema, y ahí están los expertos, como citábamos hace rato a Buscaglia. Te escucho y no puedo dejar de recordar también lo que el doctor Buscaglia ha planteado aquí sobre esto que estás diciendo, sobre estrategias que ya han ocurrido en otros lugares del mundo, donde se apuesta a debilitar a unos, fortalecer al más fuerte y entonces disminuir los índices de violencia, pero las consecuencias son también nefastas, porque cuando se habla de estas experiencias internacionales se habla de la consolidación de un grupo, y entonces, como dice Buscaglia, la población cae cautiva en diferentes tipos de otra delincuencia, bajan los homicidios, pero aumentan, por ejemplo, los secuestros u otras realidades que también se han presentado en otros lugares. Pues ahí están los temas y los asuntos que seguiremos de cerca, y se nos acabó el tiempo como era de esperarse. Lorenzo, gracias por estar aquí como siempre. Buen día. Un abrazo, Lorenzo. Denise Derecer, gracias por estar aquí como siempre. Un abrazo hasta Canadá. Gracias, buenos días. Gracias, Denise. Y nos vamos, Sergio Aguayo, se terminó el tiempo. Gracias. Gracias a ti. Por cierto, que estaremos al pendiente hoy desde la UNAM. Por cierto, hoy la UNAM va a enviar a los 3 poderes de la República 30 recomendaciones. Ya veremos de qué se trata. 30 recomendaciones con la intención de enriquecer políticas públicas contra la inseguridad y la violencia que enfrenta México, redactados por una comisión de universitarios y como resultado del Congreso Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia que se efectuó en la UNAM en junio pasado. Así que bueno, pues el doctor Carpizo, Jorge Carpizo, fue el que encabezó la redacción de estos textos y presidió la comisión redactora. Así que ahí están las líneas de lo que se va a enviar a los 3 poderes de la República: la salida del ejército de labores de seguridad, atacar las arcas económicas del crimen organizado combatiendo el lavado, impulsar oportunidades para la juventud, identificar y entender la drogadicción como una enfermedad, y sobre todo esta parte que es fundamental, impulsar la rendición de cuentas, entre otras cosas. Ya veremos qué plantean con mayor amplitud y ya hablaremos de ello. Por lo pronto, gracias por acompañarnos, pásela bien, lo espero mañana temprano a las 6.